Hola, muy buenos días a todos. Un día más que tenemos el privilegio de juntarnos y de ver y meditar en la palabra de Dios aquellas cosas que el Señor tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Ayer veíamos ya unos versículos en el segundo libro de Crónicas que nos instaban a acercarnos al Señor, a volver a esa relación personal con el Señor, a meditar sobre aquellas cosas que teníamos que arreglar. Y hoy en esa misma idea vamos a meditar en un libro, en el libro de Ageo. Es uno de los últimos del Antiguo Testamento. Es uno de esos tres profetas, tanto con Ageo, Zacarías y Malaquías, que se les conoce como posexílicos, son los que escriben después de que el pueblo vuelve de la cautividad en Babilonia, pero sí que también son contemporáneos con los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y cuando vuelve el pueblo, se encuentra una Jerusalén destruida, se encuentra el templo destruido y tienen que volver a edificar. Pero lo más importante que encontramos en el libro de Esdras es que lo primero que ellos van a edificar de nuevo es el templo. ¿Y qué nos dice eso? Que lo más importante para edificar es nuestra propia relación con Dios. Ahí hablaban de un templo físico, pero dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ahí tenemos que trabajar en esa relación con Dios. Llegaron en tres grupos diferentes. Uno llegó con Zorobabel, otro con Esdras, el otro con Nehemías, pero empiezan a trabajar y al principio tienen ganas de trabajar, pero se cansan muy pronto. Y empiezan a edificar sus propias vidas dejando de lado el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y Esdras se encuentra en un problema del que habla Ageo, y Ageo denuncia, cuando vamos a ver este primer capítulo, que es en el que vamos a meditar, denuncia que el pueblo había estado por 16 años abandonando la construcción del templo. Y puedes pertenecer al pueblo de Dios, pero puede ser que estés viviendo como nos habla el libro de Ageo y que estemos edificando nuestras propias vidas a nuestra manera, con cosas, y dejemos de lado la relación con el Señor. Y en el libro de Ageo, que son 4 discursos, que él da 4 mensajes, vamos a ver 4 cosas que el Señor nos deja. Vamos a meditar en esas 4 cosas, que van a ser 4 perlas que el Señor nos va a dejar hoy para que las pensemos y para que meditemos. Pero vamos a ver este primer capítulo del libro de Ageo. Dice: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y la casa, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo,
como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Nos encontramos aquí en esta situación, pensar, como decía antes, 16 años que el pueblo abandona esa construcción del templo. Preparar el lugar de adoración, ese lugar donde se encontraban con su Dios, la misma presencia de Dios entre ellos, y lo habían dejado. ¿Pero por qué lo habían dejado? Porque prefirieron construir sus propias vidas. Y ese construir, habla el texto, de que para ellos no era el tiempo de construir, de reconstruir la casa de Dios, pero sí era tiempo de edificar sus propias casas, de vivir teniendo lo mejor, de querer disfrutar de todo. Y eso a veces nos lleva a pensar, ¿cuántas veces yo he vivido para tener lo mejor, para disfrutar de lo mejor? Y no es malo disfrutar de cosas buenas, pero ¿cuál ha sido el precio que muchas veces tenemos que pagar por eso? Este pueblo vivía en casas bonitas, en casas bien hechas, en casas artesonadas, como dice el texto, pero el precio era que habían abandonado la relación con Dios. ¿Y qué cosas ocurren? Muchas veces empezamos a vivir y nos damos cuenta de que hay algo que está vacío en nuestra vida. Y es algo que solamente puede llenar nuestra relación con Dios. Y el Señor les dice una primera cosa. Después de amonestarles, le dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Lo que le está diciendo es: piensa qué es lo que estás haciendo. Piensa para qué estás trabajando. Piensa para qué estás invirtiendo. ¿Solamente en las cosas de aquí, en las de la tierra? ¿Solamente en esto? ¿O tienes tu vista en las cosas eternas, en la relación con el Señor? Y la primera cosa que les dice el Señor es: medita bien sobre tus caminos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y el Señor nos tiene que llevar en primer lugar a pensar cómo estamos invirtiendo nuestra vida. Y el Señor dice: sabéis, hay algo que os encontráis, que buscáis mucho y halláis poco. Dice: encerráis en casa y yo le disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué luego dice que hay sequía en nuestra vida? Que estamos secos, que no se produce nada. Que parece que vivimos solamente pasando el tiempo, pero sin nada nuevo, sin nada fresco en nuestra vida. Y dice que el motivo es por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Estamos en un tiempo especial de pensar. Qué gran regalo nos está dando el Señor de meditar. Y lo primero que dice en el libro de Ageo es: medita bien sobre tus caminos. Más adelante le dice otra vez, cuando le está hablando de cómo tenían que vivir, de cómo tenían que empezar a reconstruir ese templo. Les dice también en el capítulo 2 y el versículo 15, les dice: meditad en vuestro corazón. El Señor insta a un pueblo a meditar sobre qué están haciendo, y ahora les dice a meditar sobre por qué lo están haciendo. Meditar sobre tus actos, meditar sobre tus motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas? ¿Tu propia vida? ¿Tu propio crecer personalmente? ¿O lo que te motiva realmente es conocer más al Señor, servir más al Señor, estar cada día más cerca de Él? Medita. ¿Qué haces? Medita por qué lo haces. El Señor les instó a que no podían seguir así y les decía que tenían que prepararse, tenían que ir al monte, tenían que coger madera, tenían que ponerse a edificar. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, así ha dicho Jehová.
reedifica tu relación con Dios. Y dice el Señor que ahí Él va a poner su voluntad y que ahí, en esa relación personal con Él, Él va a ser glorificado cuando Él sea lo primero en nuestra vida, no nosotros. Pero cuando el Señor nos insta a meditar sobre nuestros caminos, sobre qué hago, a meditar en mi corazón el por qué lo hago, cuando les habla de que tienen que reconstruir el templo, el Señor le dice a este Zorobabel, que era el gobernador de Judá, le dice, esfuérzate. El Señor nos pide que nos esforcemos. En la relación con Dios nos tenemos que esforzar. No tenemos que estar contentos con lo que ya tenemos, sino que tenemos que ir a más. Y es un trabajo diario. Es un relacionarnos con el Señor cada día. Es un esfuerzo, ¿por qué? Porque el mundo nos llama a hacer lo contrario. Es algo que porque tenemos el Espíritu Santo podemos anhelar y podemos tener, pero el hombre natural no quiere esas cosas. Pero hay que esforzarse, hay que entregarnos en esa relación con Dios, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Tenemos que buscar a Dios. Pero delante de esas tres cosas que hemos visto, decíamos que había 4, pero ahora diremos la última, que es el secreto a todo eso. Piensa, el Señor te dice, mira, tienes un tiempo para evaluarte. Piensa en tu relación conmigo. Piensa bien en qué estás haciendo en tu vida. ¿Cómo la estás invirtiendo? 2, piensa y medita en tu corazón. ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es el motivo? ¿El honrarme y el glorificarme a mí, dice el Señor, o es tu propia vida? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú anhelas? Dice el Señor, esfuérzate, dedícate, entrégate a esa relación conmigo. Y al final dice que el Señor les dijo que reedificaran. Y estas palabras en el versículo 13 del capítulo 1 al final dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ese es el gran secreto, la importancia. Podemos vivir una vida de poder, podemos vivir una vida de entrega, podemos vivir una vida totalmente diferente, una vida que se caracteriza por el obrar de Dios, pero todo eso porque Dios está con nosotros. Esto es lo más importante que tenemos que saber, que tenemos que nunca olvidar. Pero piensa lo que el Señor nos dice hoy. Tenemos como ejemplo un pueblo que dejó durante 16 años de reconstruir el templo. Construyeron lo suyo, edificaron lo suyo, pero se olvidaron lo de su Dios. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás edificando tu relación con Dios? ¿O durante un tiempo has mantenido una rutina y te has conformado con las cosas en tu comodidad y has abandonado esa relación viva cada día con el Señor? Entonces el Señor te dice, medita en tus caminos, medita en lo que haces, medita en tu corazón, medita el por qué lo haces, cuál es tu motivación. Esfuérzate. La relación conmigo es levantarse, es buscarme, es trabajar, es andar del lado del Señor, es vivir de la mano del Señor, es buscarle a cada momento. Esfuérzate. Pero ¿sabes qué? Cuando tú medites, cuando tú pienses por qué haces, cuando te esfuerces en realmente reconstruir esa relación con Dios, tienes que saber lo más importante, que el Señor está contigo. Y Él es el primero que quiere trabajar para que esa relación vaya hacia adelante y cada día crezcamos más y más en su conocimiento. Porque como decía el texto, para que Él ponga en esa relación su voluntad y sea Él y solamente Él glorificado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reconstruir el templo de nuestra relación con Dios ya. Es tiempo de trabajar, es tiempo de levantarse, de subir al monte, de traer madera y de reedificar la casa. Es tiempo de poner todo nuestro empeño en nuestra relación con Dios. Y el Señor pondrá en medio de ello su voluntad, sus planes, sus deseos, sus propósitos. Y Él y solamente Él será glorificado. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a examinarnos a nosotros mismos.
Señor, yo te pido perdón por tantas veces que he podido dejar de lado esa construcción de mi relación contigo, buscando mis propios deseos, mis propios anhelos, Señor, y te pido perdón por eso. Y ayúdanos como pueblo tuyo, como iglesia, a levantarnos, a poner manos a la obra en relacionarnos contigo, en buscarte a ti cada día, Señor, y que realmente en esa relación especial podamos ver y entender tus planes, tu voluntad, tus propósitos para nuestra vida. Y para que en esa relación contigo tú seas honrado y glorificado. Y gracias, Señor, porque en esa relación tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, perdón, Señor, pero también de tu ayuda, Señor, para crecer en ese conocimiento de ti. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias y presentamos este día delante de ti, orando, Señor, por nuestro país, orando por el mundo, Señor, por todo lo que está sucediendo, por todo lo que están padeciendo tantas personas, que tú intervengas con tu mano poderosa, Señor. Oramos por una salida a esta situación, para que mucha gente se acerque a ti, para que sea un tiempo de testimonio y que luego haya una gran cosecha, Señor, para ti. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengáis un buen día, que disfrutéis de la presencia del Señor, que disfrutéis, aunque sea duro, de hacer un autoexamen personal. El autoexamen tiene como finalidad el arreglar las cosas, el no caer en los mismos errores, el ir hacia adelante, que sea eso lo que podamos invertir el tiempo. Y en esta mañana, dentro de un rato, vamos a colgar lo que es la predicación del domingo, la predicación que este domingo va a estar a cargo de Pablo Salvador, y él va a ser quien traiga la palabra del Señor, como si estuviéramos en la reunión, como si estuviéramos en el culto, él va a ser quien la va a compartir. Que tengáis un buen día y que el Señor os bendiga, y en su voluntad, si Él quiere, nos vemos mañana una vez más.